Muy buenas noches, Pa. Bienvenido. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que están todos atentos y que podamos estar todos con nuestros cinco sentidos espirituales también abiertos para poder recibir la palabra de Dios. Todos sabemos lo que pasó hace algunos días, el 7 de octubre, una invasión impresionante de más de 3,000 palestinos que entraron, rompieron la frontera que limitaba con Israel, aun cuando meses antes, años antes, Israel ya había permitido la entrada a muchos palestinos a trabajar dentro de Israel. Así que pues ahora que ya se investigó mucho más profundamente y se está llegando a muchos otros descubrimientos, se calcula que de los 3,000 varones, porque eran puros varones, que entraron a Israel y que llegaron a casi todos los kibutzim, donde están hospedados israelitas, extranjeros también, la mayoría judíos. 2,000 eran de Hamas y eran 1,000 civiles que acompañaron a los 2,000 terroristas de Hamas a hacer la carnicería, que ya no quisiera yo ni siquiera recordar esto, ¿verdad? Porque es lamentable la carnicería que hicieron. Muy bien. Entonces, después se llevaron, sabemos, a 240 rehenes, los están estado liberando, aún quedan bebés de rehenes, niños, jovencitas, adultos, grandes de 80 años de edad, niños rehenes de 8 meses de nacidos, por el amor de Dios. Ya no quiero ni mencionar lo que hicieron en los kibutzim, porque ustedes ya lo pueden saber, ¿verdad? No es nada agradable y es algo desastroso, patético, lamentable, satánico, demoníaco. Pero vamos a comenzar con esto. Es muy importante, en primer lugar, que veamos para poder entender la sobrevivencia milagrosa de esta nación. ¿Quién es Hamas? Muy bien. Hamas nació con la hermandad musulmana. Si quieren apuntar, la hermandad musulmana es un grupo de musulmanes en Egipto. Ahí se originó todo en los 60, 70 del siglo pasado, con la visión específica de difundir el Islam en todo el Medio Oriente y matar a todos los que no estuvieran de acuerdo. A ellos les llaman infieles. Acabar con todos los infieles, y en eso estamos involucrados nosotros. O sea, judíos y cristianos. Todos aquellos que no creían en el Islam. La Constitución en 1964 de Yasser Arafat, así está en el artículo de la Constitución escrito de 1964, nuestro objetivo principal es el exterminio, escuchemos, el exterminio de la raza judía. Entonces, ni más ni menos, ¿verdad? Pues después de todas estas cosas, se forma Hamas, porque la hermandad musulmana primero forma a la autoridad palestina Fatah. Fatah es otro grupo del grupo palestino que se originó primero en Gaza. Lo vamos a ir viendo poco a poquito. Y después, en el 2005, hasta el 2005, Gaza estaba ocupada por Egipto, para que nos demos cuenta las mentiras que han dicho acerca de que los judíos tenían a los palestinos encerrados y estaban prisioneros y no los dejaban salir. Mentiras, mentiras, mentiras de los medios de comunicación. Desde 1967 hasta el año 2005, Egipto estuvo a cargo de Gaza, no Israel. En el 2005, la autoridad palestina le entregó el grupo a Hamas, y le entregó el grupo a Hamas porque Hamas fue un grupo en 2 años, de 2005 a 2007, que comenzó a formarse como una milicia, o sea, como un grupo ya de militar. Entonces a la autoridad palestina, a Fatah, le interesaba entregarle ya el gobierno a un grupo de soldados, porque, vuelvo a repetir, el objetivo principal es impedir que Israel continúe siendo un Estado, exterminar a los judíos, y la autoridad palestina no tenía un ejército. Así que se forma este ejército con Hamas en el 2007, aun cuando fue formado anteriormente ideológicamente. Entonces, a partir de 2007, Israel se sale
se sale de Gaza. Y ahí había, en el 2007, asentamientos judíos. Había escuelas, había bibliotecas, había casas, había departamentos, había edificios construidos por judíos hasta el 2007. Y cuando Hamas toma la posesión o el control de Gaza en el 2007, queman las escuelas, las bibliotecas, las casas, los edificios y las canchas de fútbol, las canchas de básquetbol que habían construido los judíos para los palestinos, para el pueblo, porque dijeron los de Hamas, no queremos que nada huela a judío en nuestra tierra. Bueno, entonces pues ya es 2007, ¿verdad? Israel se salió, no se volvió a meter jamás, tenía un control de la frontera hacia Israel nada más y dejaba entrar a palestinos a trabajar a Israel. Y después de un tiempo les dio a muchísimos residencia en Israel, trabajo en Israel, educación en Israel. Y aquellos musulmanes, aquellos palestinos que quisieron volverse residentes de Israel, pues se les daba la residencia, hasta con eso. Porque sabemos claramente que para poder definir la palabra judío, un judío, bíblicamente, si lo quieres apuntar, desciende del papá. Si tienes un papá judío, es judío. Si tiene una mamá judía casada, como en el caso de Timoteo, que tenía un papá griego, pues no eran judíos, ¿verdad? Aunque se hacían judíos, pero no eran judíos nacionalmente. Nacionalmente un judío tiene que venir de padre judío y todas las genealogías bíblicas por eso vienen de padres judíos y ahora en Israel se declara un judío de madre, si la mamá es judía, se le declara judío. Entonces, pues todos estos palestinos que entraron a Israel se hacían judíos nacionales con residencia judía trabajando en Israel. Y después vemos nosotros que llegó 1923, cuando todo el Medio Oriente, vamos a retroceder un poco en el pasado, Inglaterra vence al Imperio Otomano, que tenía control de todo el Medio Oriente durante casi 1500 años. Vuelvo a repetir, el Imperio Otomano turco del Islam musulmanes controlaron el Medio Oriente durante casi 1500 años después del Imperio bizantino romano. Entonces, en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra vence al Imperio Otomano turco. El general Allenby, muy famoso inglés, sitió completamente a los turcos, los derrotaron, e Inglaterra de 1923 a 1945 tuvo el control con partes de Francia del Medio Oriente y ellos repartieron toda la tierra del Medio Oriente como a ellos les dio la gana. Entonces en 1923 ya Inglaterra toma posesión del Medio Oriente, pero había una promesa que se había hecho por un ministro inglés llamado Rafael Balfour, que se llama la Declaración Balfour, donde se le promete a los judíos regresar a su tierra. Sin embargo, sabemos que pasó en la década de los 20, los 30 y hasta los 40, no se pudo lograr que los judíos regresaran a su tierra. Hasta 1945, 14 de mayo, que regresan de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, porque nadie puede explicarse cómo es posible que un pueblo, una etnia como los judíos, sin dinero, mantuvieran la cultura, las tradiciones, el idioma durante casi 2000 años, en un solo día hayan podido, como dice Isaías 66, versículo 8, en un día, ¿cómo es posible que se forme una nación? Mas yo, Jehová, lo he declarado. No existe ninguna tribu, ninguna civilización, ningún pueblo en toda la historia humana que haya podido lograr el milagro de en un día convertirse en un estado libre, soberano e independiente. Cuando llegan en el 48 los judíos, esto nos va a ayudar a la comprensión de lo que vamos a hablar. Cuando llegan en el 48 los judíos, el 14 de mayo, había diferentes formas en las que Inglaterra tenía que tratar con ellos, porque ¿verdad? No pudiendo resolver el conflicto ya con los palestinos, con los que quedaban ahí cuando llegaron los judíos, había algunos árabes, porque la tierra era desierta, no había árboles, era un basurero,
no había absolutamente nada. En Gaza no había absolutamente nadie, repito, porque estaba Egipto controlando Gaza todavía. Entonces pasa el tiempo y los judíos hacen su independencia libre, soberana, y llegan en el 48, el 15 de mayo, un día después que llegaron los judíos, 5 naciones árabes se juntan para poder expulsarlos. Porque la ideología del Islam, sobre todo el mundo árabe, es muy importante comprenderla. Ellos no pueden permitir, ni lo van a permitir jamás. Esto no se va a arreglar, me adelanto, hasta que Cristo regrese. No va a haber paz hasta que Cristo regrese, porque ellos han determinado exterminar a la raza judía. Ellos dicen en su constitución, los palestinos y los árabes también, por Yasser Arafat, pues que ya murió, que ellos no van a permitir que haya un pueblo en medio de casi 22 millones de árabes que tengan una religión diferente, tradiciones diferentes, culturas occidentales, tradiciones occidentales, educación occidental, en medio de un pueblo hiper religioso, islámico, agresivo, radical, cuya libro, el Corán, también ordena matar a los judíos. Entonces, si no comprendemos esto, nunca vamos a entender por qué los palestinos dizque han, ¿verdad?, tratado de mandar una narrativa al mundo de que, pues, si se logran 2 estados dentro de Israel, ya los palestinos van a estar contentos. Y la gente, los periodistas, los medios de comunicación, el New York Times, Hasera, otra publicadora que está en el Medio Oriente, el Washington Post, ¿verdad?, el CNN, la revista Economic, todas las revistas, todas absolutamente controladas por una élite que odia también a Israel, están a favor de que se hagan 2 estados, sabiendo perfectamente bien. Tanto Washington, los políticos demócratas, los diplomáticos, los ingleses, los alemanes, los franceses, en fin, el mundo occidental entero conocen perfectamente bien que la constitución de los palestinos es destruir, exterminar a la raza judía. Pero se hacen los tontos para poder evitar la presión del mundo. Pobrecitos, se están muriendo de hambre, hay un genocidio ahorita, lo están bombardeando, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que los civiles que están muriendo ahorita en Gaza, si no hubieran invadido los terroristas a Israel, esto no hubiera pasado. Pero ¿qué es lo que está pasando? En todas las guerras mueren civiles. Cuando llegaron los aliados en el 45 a Berlín, ¿verdad?, llegó Inglaterra, Stalin del lado oriental, con los comunistas a Alemania, Estados Unidos por el lado occidental, y entraron para acabar a Hitler. 25,000 civiles murieron. Solamente en el desembarco después de Normandía, cuando llegaron a Berlín, más de 25,000 civiles murieron. ¿Y quién protestó? Nadie. ¿Por qué? Porque saben que en la guerra hay civiles, hay víctimas, pero el propósito era acabar con un grupo radical, asesino, que eran los nazis, y la gente estaba feliz de que habían acabado con el nazismo, que estaba a punto de expandir completamente el nazismo por toda Europa. Entonces, Inglaterra, ya no pudiendo resolver el conflicto, se sale de esta área geográfica, se declara el Estado de Israel. Israel ya comienza a tratar de vencer, y de ahí en adelante vemos algo que es sobresaliente otra vez en la historia de Israel. Israel se funda de una forma sobrenatural. Israel nace de una forma sobrenatural. Y escuchemos, la mera existencia actual de Israel, el año 2023, en el siglo XXI, después de el odio que tienen acérrimo, patético, psicópata de estos enemigos que ha tenido siempre, que haya podido sobrevivir simplemente es sobrenatural. La guerra del 48, la guerra del 56 por el canal de Suez, la guerra de 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, donde en esta guerra conquistan Gaza, el Banco Occidental, la península del Sinaí y las colinas del Golán. Y otra vez viene la protesta del mundo, no, tienen que devolver las tierras, etcétera, etcétera. Israel devuelve la península del Sinaí a los egipcios, se salen de Gaza, después entran otra vez,
les devuelven la parte del Banco Occidental y dividen la ciudad de Jerusalén cuando Moshe Dayan, el general en jefe de la guerra de los 6 días, conquistaron todo, recapturaron toda la ciudad de Jerusalén. Pero repito, la presión de Occidente, la presión de Estados Unidos, la presión de las Naciones Unidas. No, pobrecitos, los que quedaron ahí sobrevivientes, bueno, pues que se vayan a Gaza, ahí van a estar muy contentos. Y han dado a Gaza billones y billones de dólares. Escuchemos, Estados Unidos, Irán y la Unión Europea. ¿Quién ha sostenido? Esto es algo irónico que nos vamos a preguntar ahorita, pero ¿cómo es posible? ¿Quién ha sostenido a Hamas? Estados Unidos, la Unión Europea e Irán principalmente. ¿De qué manera? Bueno, comenzaron a mandar desde 2008 billones de dólares para reconstruir Gaza, para que los palestinos tuvieran un lugar donde vivir, un territorio, que tuvieran hospitales, que tuvieran escuelas, y todos esos billones de dólares no los invirtieron en lo que se los mandaron o para lo que se los mandaron. Los han invertido en una red de túneles de 500 kilómetros de largo. 500 kilómetros de túneles con una infraestructura de lo más moderno que pueda haber, con aire acondicionado, con electricidad, una pavimentación impresionante, unas tuberías increíbles, con cocinas dentro, y todos los túneles, absolutamente todos los túneles en Gaza están debajo de las escuelas, de los hospitales y de los kinders, de niños y de casas donde habitan familias con 2 o 3 niños menores de edad. Todos los túneles se encuentran debajo de escuelas, de hospitales, de universidades y de casas donde habitan palestinos con niños menores de edad. En otras palabras, esto es lo que ha hecho el grupo terrorista Hamas con todo el dinero que les han mandado. Pero, ¿dónde viven los líderes de Hamas? Los líderes de Hamas no viven en Palestina, viven en Qatar y viven en Turquía. El presidente Erdogan los ha protegido en Qatar. Tienen palacios de 8-10 millones de dólares. Ahí viven los líderes de Hamas. Y el pueblo, ante la narrativa mundial, se están muriendo de hambre, los judíos los tienen prisioneros y no los dejan progresar. Mentiras, mentiras, porque vivimos un mundo de mentiras. Vivimos un mundo donde toda la información está controlada por una élite y por grupos de agencias no gubernamentales, ya para qué decir tantos nombres, que se encargan de cuidar información que no les conviene cubrir. Un ejemplo, ya no para ir tan lejos, ¿por qué ya no se menciona Acapulco? Ya no nos vamos tan lejos, ya no vamos a Gaza. Ya nadie habla de Acapulco, ya prohibieron los medios de comunicación hablar de Acapulco. Ni cómo está Acapulco, ni si ya levantaron la basura, si no la levantaron, de repente se cerró la información. ¿Por qué? Porque este grupo, esta élite mundial, lo que no les conviene es cerrar, sobre todo que hay muchísima unión ahorita con el comunismo, ¿verdad?, que está creciendo en Latinoamérica, pues quitan la información. ¿Y qué pasa cuando tú ya dejas de oír Acapulco 1 año o 2 años? Se te olvida. Y viene otro evento, viene un temblor o lo que sea, y ya se te olvidó lo que pasó. Por eso dice el dicho, el que no conoce la historia está realmente dispuesto a poder otra vez repetirla. Porque esta es la forma como operan los grandes consorcios, los grandes medios de comunicación. Escondieron durante todo el siglo pasado los gigantes, que la Biblia menciona que habitaron la tierra 1000 años. Pero en lugar de los gigantes escondieron la arqueología, el Instituto Smith-Wesson, porque si descubrían los gigantes, echaban a perder lo que inventaron. ¿Qué inventaron el siglo pasado? Que venimos del hombre de Neandertal, del hombre de Pekín, del hombre de Cromañón, y que somos realmente el producto de la evolución. Pero si se encuentran huesos, ¿verdad?, de hombres de 4 o 5 metros, que la Biblia tiene los registros claramente, como Goliat, que tenía 4,50 metros de estatura, pues entonces, ¿dónde está la evolución? Si eran completamente deformes, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. ¿Qué fue lo que ocultaron también durante todo el siglo pasado? Comenzaron a enviar una narrativa
que venimos de la evolución, que venimos de los changos, que no tenemos propósito, que al llegar a la tumba ahí te mueres, que no hay ningún propósito ni destino en nuestra vida, no hay resurrección de muertos, la Biblia es un mito, y se enseñó. Todos me están escuchando claramente en todas las universidades. Todos ustedes han estado en la secundaria, en la primera universidad y en todas las universidades del mundo. Se enseñó y se asumió que era científica. Vean nomás la barbaridad, que la evolución era científica. Y se enseñó como algo científico en revistas del National Geographic, del Discovery Channel y en algunas otras se continúa enseñando, aunque ya se desmintió, ¿verdad? Con el descubrimiento de la genética en 1954, es imposible, no hay un tal eslabón perdido, no hay un eslabón perdido en el genoma humano, las leyes de la termodinámica la contradicen, los aminoácidos, la biología, en fin, ¿verdad? Científicamente ya se desmintió la evolución. Pero vean ustedes cómo puede una mentira repetirse durante un siglo y enseñarse como algo científico, la gente no investiga, lo recibe y lo cree. Este es el mundo en que estamos viviendo, amados santos de Dios. Así que tenemos siempre que recurrir a las Sagradas Escrituras para poder entender qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces pasan todas estas guerras. En 1964 surge Yasser Arafat, se forma la Organización para la Liberación de Palestina. 1964 por Yasser Arafat. En la Constitución se escribe: el propósito de esta organización es exterminar al mundo judío, a la raza judía. Y no queremos parte de Jerusalén, queremos todo Israel y todo Jerusalén. Para esto, desgraciadamente, en el 48, cuando llegaron los judíos, antes de 1920, apúntalo, antes de 1920, no existía la palabra palestino. No existía la palabra palestino. ¿Quiénes son los palestinos? Bueno, pues un emperador romano odiaba a Israel y quería destruir a Israel y le cambió el nombre por Palestina. Entonces se asumió durante siglos y se le llamó a la tierra, a todo Israel, desde la colina del Golán hasta el sur, ¿verdad?, del Mar Muerto, que era la Palestina. Entonces, cuando llegan los judíos en el 48, antes de 1920 no se conocía nada de la Palestina. Todos los ingleses seguían repitiendo el nombre de Palestina, pero llega David Ben Gurión en 1948 y se independiza el Estado de Israel y pues ya le llaman Israel. Aquí que Palestina ni que 8 cuartos, esta es la tierra de Israel en el hebreo, ¿verdad? Que significa la tierra o el que lucha al lado de Dios. Es lo que significa la palabra Israel en el hebreo, el que lucha al lado de Dios, que se le dio a Jacob, ¿se acuerdan? Le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, desde ese tiempo vienen todas estas guerras y ya se cansan los árabes de pelear con Israel. 48, 56, 67, la guerra de Yom Kippur, 73. Vienen entonces ahora los grupos terroristas. Pues vamos a juntar el terrorismo y vamos a juntar, y se juntó el Fatah, se juntó, que es lo mismo que Hamas, Hezbollah, los Houthis y todos, Al Qaeda, ISIS, los talibanes para acabar de amular en Afganistán y en Pakistán, y todos estos grupos terroristas son formados, escuchen, todos sin ninguna excepción por la nación de Irán, por el Ayatollah Khomeini. El pueblo, no estamos hablando, hay que divorciar cuando hablamos de Irán, estamos hablando del gobierno de Irán, porque el pueblo iraní está sufriendo. Es lindo el pueblo de Irán, el pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de Cuba es precioso. No son los pueblos, son los gobiernos corruptos. Hay miles de palestinos, son 2 millones de palestinos y más de 1 millón de palestinos no están de acuerdo con Hamas. Entonces, cuando hablamos de Palestina, no estamos hablando de Gaza, no estamos hablando de todo el pueblo palestino. Hay que divorciar a Hamas. Hamas es un grupo terrorista dentro de un territorio de personas que los han convertido en víctimas y en carnes de cañón. Ahora que Israel les dijo, vamos a entrar y vamos a perseguir y a matar a todos los que perpetraron la masacre en Israel, le anunciaron con días de anticipación a los palestinos: huyan hacia el sur. Ya estamos de acuerdo con el presidente Sisi de Egipto, que les permite entrar a Egipto. ¿Qué hicieron el grupo de Hamas? Bloquearon las carreteras, no les permitieron a los palestinos huir para que pudieran escaparse, usándolos como carne de cañón.
para que cuando cayeran las bombas, no, los judíos están haciendo un genocidio por aquí, por allá, y ellos son los culpables por impedir que su propio pueblo, porque es lo que menos les importa el pueblo. Y la pregunta también es ¿qué pasó entonces con Irak, con Siria, con el Líbano? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué no han brindado la mano a los palestinos? ¿Por qué no les han dicho, vénganse a Egipto todos, vénganse a Siria, vénganse a Irak, vénganse a Líbano, a los países árabes, aquí somos hermanos, vénganse con nosotros? Nadie se ha metido, nadie ha dicho nada. China, como los chinitos nomás mirando desde lejos, no ha dicho, todos han dicho, no, estamos de desacuerdo, esta invasión, lo que tú quieras. Nadie ha hecho nada, nadie les ha mandado medicinas, nadie les ha mandado comida, nadie les ha mandado un litro de agua de los 22 millones de árabes. Toda la ayuda que Gaza está recibiendo actualmente proviene de Estados Unidos y de la Unión Europea, principalmente. Entonces, o sea, qué contradicción, ¿verdad? O sea, y vamos a pensar un poquito, ¿por qué las naciones árabes no están ayudando a los palestinos, al pueblo? Ya no digamos a Hamas, al pueblo, por el amor de Dios. Sí, genocidio, y por aquí, por allá, y ¿de qué manera lo están ayudando? Ni siquiera Hezbolá, el grupo terrorista del Líbano, que son compadres, ¿verdad? Adoptados, financiados por Irán también. ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no ayudaron ahora que Israel entró a perseguir a todos los dirigentes y líderes del grupo de Hamas? ¿Por qué? Por órdenes de Irán. No vamos a intervenir ahorita porque nos conviene que se queden en Gaza. Y los de Hamas tienen órdenes de las naciones árabes de decir a Hamas, impidan que el pueblo huya. Y aunque se mueran los civiles, echémosle la culpa a Israel, porque si salen de Gaza, ya no tenemos presión contra Israel. Se acabó la presión contra Israel. ¿Quién es el grupo más cercano a Israel? El grupo de Hamas y el pueblo de Palestina. Y tienen años, 1993, los acuerdos de Oslo en Noruega, que se celebraron en la Casa Blanca, una ceremonia entre el presidente Clinton, el ministro de Israel, Yitzhak Rabin, con Yasser Arafat, se dieron la mano, y a la semana Arafat dice, tenemos que matar a los judíos. O sea, el circo que fue a hacer allá en la Casa Blanca, o sea, todo es absolutamente un teatro montado para que el mundo pueda volverse en contra de Israel, tal como la Biblia lo ha profetizado. Ahora veamos a continuación algo muy importante, porque tenemos profecías muy grandes. Vayamos al libro de Apocalipsis. Hay cantidad de versículos y de pasajes bíblicos que podemos citar, pero tenemos que entender algo muy importante. En esta sobrevivencia milagrosa de Israel, donde el mundo creyó, ahora que Israel entró a Gaza, no, pues va una guerra nuclear. Va a entrar Irán, va a entrar Rusia, va a entrar China, va a ayudar al grupo de Hamas, porque pues todos son lobos de la misma loma, como decimos en México, todos son lobos de la misma loma. Nadie se ha metido, nadie ha extendido una mano, no ha habido ninguna guerra nuclear, no ha entrado la guerra Irán, no ha entrado la guerra Siria, ni Irak, ni tampoco Rusia, ni tampoco Corea del Norte, todos están calladitos. Y lo único que están haciendo es usar otra arma que se llama el arma de la calumnia. Calumniar ante el mundo. Están viendo que está dando resultado. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que las manifestaciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Washington, D.C., en las principales ciudades del mundo, la gente está protestando a favor de Hamas. A favor de Hamas. Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo es posible? Todo el mundo quería, pues vamos a protestar para que liberen esas 240 niñas, chiquitos que tienen secuestrados este grupo satánico, carnívoro, ¿verdad? Que masacraron completamente a todas estas personas. Vamos a pedir que sean liberados los rehenes. Arrancaron, pusieron letras por todos lados, cartelones, liberan a mi hija, liberan a mi hijo. Los arrancaban de las calles. Pues que viva Hamas, que viva Palestina, que viva Irán. Increíble, pero cierto. Un antisemitismo espantoso. La pregunta es ¿por qué?
¿Qué es lo que está pasando en el mundo? O sea, ya el mundo ya no piensa, ya no razona, pero lo peor de todo esto es que este antisemitismo ha entrado a la misma iglesia cristiana. Y yo he oído ya líderes cristianos hablando en contra de Israel, criticando a Israel, favoreciendo y no informándose adecuadamente y volviéndose en contra de Israel, y que pues ya Israel no tiene ninguna parte en las profecías bíblicas, como lo que se llama una rama de la teología que se llama el amilianismo. Los amilianistas dicen que ya se acabaron las profecías, que Dios no tiene ya con Israel nada, que la iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a los judíos, y esto es una barbaridad, es una de las más grandes herejías que existen, porque tenemos Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, que el apóstol Pablo dice claramente: ¿acaso ha terminado Dios con Israel? De ninguna manera. Ellos son el olivo silvestre y Dios es poderoso, Romanos 11, para volverlos a injertar, y los va a volver a injertar, porque en el 48, cuando vimos nosotros la persecución que iniciaron contra Israel, Hitler falló en exterminarlos. Y la pregunta que la mayor parte de los sociólogos, politólogos, historiadores se han hecho: ¿por qué el antisemitismo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre ha sido Israel? Los expulsan de España, los expulsan de Inglaterra, los expulsan de Francia, los expulsan de casi todas las ciudades del mundo, y siempre ha sido un odio en contra de los judíos, no en contra de los musulmanes. Hasta ahorita algunos ya están despertando y dándose cuenta que el Corán no es un libro bendito, que realmente es un libro que está provocando una guerra y con la orden de matar a los que no son del Islam. ¿Por qué este odio? Muy sencillo de responder, y no lo responden porque no conocen la Biblia. Bueno, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 12, que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y si Satanás sabe que le queda poco tiempo, cuando Hitler fue usado por Satanás para exterminar a los judíos, Satanás sabía que si los judíos regresaban a Israel, Satanás, aunque no tiene un conocimiento absoluto como el de Dios, ¿verdad? Porque no es Dios, conoce muchísimo del plan de Dios, más que nosotros. Al saber que le queda poco tiempo, sabe más o menos calculando qué eventos van a suceder, y él sabe cómo actuar. Entonces, cuando usó a Hitler, lo usó para exterminar al pueblo judío. ¿Quién puede negar que Hitler era un hombre poseído por principados satánicos? Pero cuando Satanás usó a Hitler, lo hizo porque él sabía que si los judíos regresaban a Israel, como lo hicieron en el 48, falló, gracias a Dios. Dios volvió a intervenir y Hitler no pudo exterminar a los judíos. Pero si los hubiera exterminado, no se hubieran cumplido las profecías que están en la Biblia y que estamos viviendo de los tiempos finales. Si los judíos no regresan en el 48, ¿a quién va a perseguir el anticristo? ¿A quién va a perseguir el anticristo si no son pueblo? ¿Por qué quieren reconstruir el tercer templo? Porque está profetizado, según de Tesalonicenses, Apocalipsis capítulo 11, que viene una reconstrucción del tercer templo. Si no hay judíos, no hay una reconstrucción del tercer templo. ¿Qué es lo que van? Los 144,000 judíos sellados en el capítulo 7, que son étnicamente 12,000 de cada tribu, no podían existir si no hubiera Israel regresado como una nueva nación. Entonces, Satanás tenía que impedir esto, pero fracasó. Y por eso Dios en el 48 nos hace voltear a los cristianos, y les hablo a mis amigos y hermanos emilianistas que ya comiencen a estudiar la Biblia y que profundicen, que en el 48 una señal de Dios a la iglesia: no he terminado con Israel. En el 67 recapturan Jerusalén, Dios nos manda la segunda señal: no he terminado con Israel, es mi pueblo y no he terminado con ellos. Ustedes entraron y son completamente una entidad diferente, pero yo tengo que terminar con mi pueblo, como lo dice la Biblia, el pacto que hizo en 1 Samuel capítulo 7 Dios con David. De tu descendencia vendrá un trono eterno, un trono eterno. Si Israel desaparece, ¿cuál trono eterno? Porque de Israel tiene que venir el trono y el descendiente del rey David, que será el mismo Jesucristo, que ha entrado a nosotros, y ahora nosotros formamos parte de la iglesia por gracias al pacto abrámico, y somos beneficiarios del pacto abrámico porque la semilla es Jesucristo. Entonces, el nuevo pacto, ¿con quién lo hizo Dios? Jeremías capítulo 31, capítulo 33, Él lo hizo con la casa de Judá y de Israel.
El nuevo pacto lo hizo con ellos. Nosotros entramos, dice Hebreos 8, que hemos entrado nosotros como beneficiarios de ese pacto. Lo celebró Cristo con la sangre y se cerró con la sangre ese pacto. Y la iglesia es beneficiaria del pacto de sangre. Pero ese pacto lo hizo Dios con Israel porque le promete en el pacto de sangre la tierra y le promete la posteridad y el trono eterno desde el pacto abrámico. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosísimos. Zacarías 12, versículos 2 y 3, porque yo pondré a Jerusalén como piedra pesada. Todos los pueblos que se la quieran cargar serán despedazados en el día del sitio contra Jerusalén. La tercera guerra mundial, Apocalipsis 16, 12 al 16, que es el Armagedón, el Valle del Megiddo, va a ser ¿en dónde? En Israel. Mientras más rápido nos acercamos a la consumación del tiempo profético de Dios, más claramente entendemos por qué Dios escoge a una nación insignificante. Agarra un mapa ahorita y ve el puntito insignificante que es Israel, al lado de Rusia, de China, de Egipto, de Irán, de Turquía y de todas las naciones alrededor. Es un puntito insignificante. No han podido acabar con él. Ahorita en Israel son 8 o 9 millones de judíos máximo, no hay más. Y hay otros que están por todo el mundo repartidos, pero Israel son 8 y son 22 millones, casi 3 veces más la población árabe que ellos. No han podido. Ahorita era la oportunidad. Vamos a ayudar a los palestinos, vamos a entrar. Nadie ha entrado. Miren, decimos en México, ¿verdad? El miedo no anda en burro, porque saben que Israel tiene una protección, lo intuyen en su espíritu, aunque no sean cristianos, tienen un temor de los judíos, de que saben lo que han hecho, que hay un Dios mucho más grande, que lo saben perfectamente bien, que el Dios de los judíos, como el Dios de Elías, lo pudieron intuir los profetas falsos de Baal, que era un Dios mucho más grande, y como lo intuyó Nabucodonosor, en este hombre, le dijeron a Daniel, hay un espíritu diferente a todos los espíritus de los astrólogos y de los brujos y de los magos. Así que el Dios que está en Israel les causa el temor a todos para que sepan que no van a poder destruirlos si Él no lo permite. Y no lo va a permitir. Y quiero terminar con esto, la mera sobrevivencia, si nos escuchan ateos, la mera sobrevivencia del pueblo judío es la evidencia más grande que Dios existe. Porque nadie podría explicar. Aquí no hay coincidencias, aquí no hay accidentes, aquí es algo perfectamente, secuencias a través de toda la historia que podemos seguir desde el principio de la consumación de la nación de Israel con Abraham y los patriarcas hasta el final, a través de la historia, a través de los mismos judíos en su Torah, en el Mishnah, en los libros sagrados que ellos tienen. Ellos mismos están conscientes de que se aproxima el fin, que Israel se va a convertir en el odio de las naciones, y líbrenos Dios de que la iglesia participe en esta barbaridad. Que Dios les bendiga. Hay mucho que platicar, pero se nos acabó el tiempo.